Trujillo Monogas también se desempeñó en Santo Domingo en el cuerpo médico del ejército español y luego como ayudante del general José Hungría en el Cibao. Asimismo, laboró como espía de las autoridades españolas para denunciar las actividades de los expatriados cubanos en el territorio dominicano. En 1865, al terminar la Guerra de Restauración, Trujillo Monogas viajó a Cuba, donde llegó a ocupar la jefatura de la policía de La Habana. Trujillo Monogas conoció durante el periodo de anexión a la señora Silveria Valdés, una mulata que residía en San Cristóbal, donde tenía una casa de huéspedes. El oficial español prestó servicios en Baní y cuando tenía que ir a San Cristóbal se hospedaba en la vivienda de Valdés, quien se dedicaba a actividades políticas. Trujillo Monogas, quien moriría sin pena ni gloria en España, dejó en Santo Domingo a alguien para ser recordado por siempre. En 1865 nació José Trujillo Valdés, en Baní, producto de la unión marital entre Trujillo Monogas y Silveria Valdés. Pasemos ahora a los abuelos maternos de Rafael Leonidas Trujillo. Por la rama materna, el abuelo de Rafael Leonidas Trujillo Molina fue un campesino dominicano de nombre Pedro Molina, y su abuela fue Luisa Ercina Chevalier. El campesino Molina fue una persona de no muchos medios económicos, pero contó con una sólida reputación de seriedad, mientras que su esposa, Ercina Chevalier, fue considerada por los de su época como una mujer arrogante, hija de Dillecta Chevalier. La señora Dillecta Chevalier, de origen y nacionalidad haitiana, llegó a Santo Domingo en los días de la ocupación haitiana con su esposo. La unión matrimonial de Pedro Molina y de Ercina Chevalier trajo como resultado el nacimiento de Altagracia Molina en 1865, quien fue la madre de Trujillo. Es decir, Trujillo tenía descendencia haitiana por parte de su abuela Luisa Ercina Chevalier. El matrimonio de los padres de Rafael Leonidas Trujillo Molina. El 29 de septiembre del año 1887 se produjo el matrimonio de José Trujillo Valdés y Altagracia Julia Molina, hija de un dominicano y de un haitiano, aunque nacida y criada en territorio dominicano. La boda Trujillo Molina tuvo lugar en San Cristóbal y poco después los cónyuges fueron a vivir a la casa de su madre, ubicada en la calle Constitución. La vivienda, propiedad de Luisa Ercina Chevalier, era de madera con techo de zinc, pintada de rojo, y poseía 8 habitaciones, de las cuales 6 eran utilizadas como dormitorios de los huéspedes que solían llegar.
Yo me siento feliz al pisar hoy por primera vez la noble tierra americana y traigo un saludo muy cordial del pueblo y del gobierno dominicanos para el pueblo y el gobierno americanos. Agradezco profundamente la recepción que se me ha ofrecido hoy a nombre del gobierno y pongo mi corazón al servicio de los ideales de paz, de unión y de cordialidad en el continente americano. Este es Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. Para 1940 tenía bajo su propiedad una buena parte de la actividad económica nacional a través de varias empresas que monopolizaban la comercialización de productos básicos. Para 1960 sus inversiones habían ascendido vertiginosamente, llegando a poseer solo en la industria azucarera, la más importante del país, el 60% de toda la inversión, dejándoles un 30% a las empresas de capital norteamericano y un 10% a sectores de la burguesía tradicional, aparte de las cuantiosas inversiones que poseía en otros renglones de la economía, como en tierras, industrias, ganadería y bienes inmuebles, entre otras. Acumuló una fortuna personal cercana a los $800 millones, estimada entre las 6 más grandes del mundo en su época. A la sombra de su dictadura se inició el proceso de industrialización del país. Se crearon sólidas instituciones del Estado dominicano, se eliminó la deuda externa y se establecieron los más altos niveles de independencia política y económica que conociera la República Dominicana durante el siglo XX, dentro de los márgenes permitidos por el gobierno norteamericano. En el ejercicio del poder exhibió una completa falta de escrúpulos, utilizando el fraude y la deshonestidad para conseguir cualquier propósito, y cuando estos le fallaban, utilizaba con igual naturalidad la violencia y el asesinato. No permitió ningún tipo de oposición a su régimen, y aunque resulta difícil determinar la cantidad de personas que murieron por motivos políticos o por simple capricho personal de Trujillo o sus familiares, estimados conservadores establecen en más de 30.000 los seres humanos que perdieron la vida bajo su dictadura. Su carrera comenzó durante los años de la intervención militar. El 15 de mayo de 1916, los marines norteamericanos invadieron la República Dominicana, alegando la defensa del gobierno de Juan Isidro Jiménez, quien se encontraba asediado por las fuerzas de Desiderio Arias. Posteriormente, las fuerzas de ocupación adujeron que el país había violado la Convención Dominico-Americana de 1907. Luego de desarmar a toda la población, las tropas norteamericanas procedieron a organizar la Guardia Nacional, para lo cual reclutaron a jóvenes de su confianza y a exmilitares dominicanos. El joven Rafael Trujillo ingresó a ese cuerpo el 18 de diciembre de 1918, recibiendo su primera prueba de fuego en los combates y escaramuzas que las tropas invasoras sostenían contra los guerrilleros nacionalistas en la región este del país, conocidos popularmente como los Gavilleros. Ya está formado el grupo de los con espíritu, valor, serenidad para combatirle a esos corazón que oscurece el camino de la felicidad, el camino. El 15 de agosto de 1921,
Trujillo ingresó a la Escuela para Oficiales de Jaina, en las afueras de Santo Domingo, donde se graduó con honores y le fue confirmado su rango de oficial. Bajo las orientaciones de instructores militares norteamericanos, el oficial Trujillo conoció las técnicas del uso y administración de la fuerza, además de fortalecérsele su natural don de mando. En un reporte de esos años, el mayor Thomas Watson, del Cuerpo de Marina, refiriéndose a Trujillo, afirmó: «Es un hombre sereno, controlado, enérgico, activo e industrioso. Considero a este oficial uno de los mejores en servicio». En octubre del año siguiente, Trujillo fue ascendido a capitán de la Policía Nacional Dominicana y nombrado jefe de la 6ª Compañía, con asiento en San Francisco de Macorís. El 23 de febrero de 1924 murió trágicamente en Santiago el mayor César Lora, comandante del Departamento Norte del Ejército. 5 días después, el periódico Listín Diario, bajo la dirección del dirigente horacista Arturo Pellerano Sardá, afirmó: «Varias personas se han acercado a nosotros para suplicarnos digamos algo acerca del sucesor del mayor César Lora en el Comando Norte del Ejército, suplicando por nuestra mediación, a quien corresponda, sea designado con carácter definitivo el pundonoroso capitán Trujillo, por ser este joven militar de los que tienen mejor récord en el servicio y uno de los más serios y pundonorosos miembros de dicha institución, además de ser ya conocido en esta sociedad». El 12 de julio de 1924 se retiraron las tropas norteamericanas de Santo Domingo, dejando tras de sí un país con una economía organizada en función de las necesidades del mercado norteamericano, con las aduanas dominicanas administradas por funcionarios estadounidenses y con una Guardia Nacional organizada y adiestrada por el Cuerpo de Marina. Construyeron las 3 principales carreteras, introdujeron un nuevo sistema de propiedad territorial, aumentaron significativamente la producción de azúcar e introdujeron cambios institucionales que modernizaron la capacidad operativa del país. También aumentaron la deuda del Estado con los Estados Unidos para financiar el programa de obras públicas que ejecutaron, impidiéndole al Estado dominicano negociar nuevos préstamos internacionales sin previa autorización del gobierno norteamericano. Estas y otras restricciones que ya existían en la Convención de 1907 le fueron impuestas al país por nueva vez mediante la Convención Dominico-Americana de 1924, al amparo de la cual se produjo la desocupación del territorio nacional. Día de la desocupación, tomó posesión de la presidencia de la República el general Horacio Vázquez, quien había ganado las elecciones celebradas el 15 de marzo de ese año con una abrumadora mayoría de votos sobre su contrincante, el licenciado Francisco J. Peinado. Al tomar posesión, el presidente Vázquez, Trujillo ostentaba el rango transitorio de mayor y comandante del Departamento Norte con asiento en Santiago. Era el número 3 en el escalafón militar, por debajo del jefe del ejército, coronel comandante Buenaventura Cabral, y del teniente coronel Jesús García. A pesar de ser el número 3, el 6 de diciembre de 1924, el presidente Vázquez lo ascendió a teniente coronel y lo nombró jefe de Estado Mayor del Ejército con asiento en la Fortaleza Osama. El que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, una silla y su mujer. El que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, una silla y su mujer. Muchacha, tú no te acuerdas cuando íbamos al bambú, que cerrábamos la puerta y apagábamos la luz. Esta noche voy para allá, desde ahora te lo aviso,
por si acaso suena la puerta, untarle jabón al sitio. Muchacha, tú no te acuerdas. La matanza de más de 15.000 nacionales haitianos en octubre de 1937 produjo a la dictadura de Trujillo su primera crisis internacional. En Washington, Hamilton Fish, un relevante miembro del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, declaró públicamente que pediría al gobierno americano que rompiera las relaciones con la República Dominicana si la disputa con Haití no quedaba resuelta. Inmediatamente después, el presidente Roosevelt, el secretario de Estado Cordell Hull y otros personajes de la vida pública norteamericana se convirtieron en presión que obligaron a Trujillo a negociar la situación. El 31 de enero de 1938, con la mediación de los gobiernos de Cuba, México y Estados Unidos, los representantes de Trujillo firmaron en Washington, D.C. un acuerdo con Haití, mediante el cual Trujillo se comprometió a pagarle al gobierno haitiano una indemnización de $750,000 para ser empleada en beneficio de los intereses de las víctimas y sus familiares. Meses después de firmado el acuerdo, Trujillo envió a Puerto Príncipe un emisario que sobornó a varios funcionarios haitianos e hizo posible que se cancelara la deuda con el gobierno haitiano, pagando solo $550,000. Tiempo después, uno de los negociadores de Trujillo comentó: «Le pagamos $550,000 al gobierno haitiano, pero ellos solo le dieron a los haitianos 2 centavos por cabeza». En vista del escándalo internacional que produjo la matanza de los haitianos, Trujillo decidió no presentarse como candidato presidencial y propuso al licenciado Jacinto Peinado para la presidencia de la República y al licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha para la vicepresidencia. El 16 de mayo de 1938 se celebraron las elecciones nacionales con el Partido Dominicano y sus candidatos como únicos participantes. Los candidatos presentados por Trujillo recibieron a su favor el 100% de los votos emitidos. 3 meses después, el licenciado Jacinto Peinado se juramentó como el primer presidente títere al servicio de Trujillo. Con Peinado, Trujillo inició la práctica de tener un subalterno con el título de presidente de la República, mientras él seguía ocupando sus oficinas en el Palacio de Gobierno. Desde Palacio, Trujillo controlaba todo el país, mientras Peinado ocupaba una oficina en otro lugar del edificio bajo las órdenes del dictador. En 1938 se celebró en la ciudad francesa de Evian una conferencia internacional sobre la situación de los judíos en Europa. En este evento se anunció que Trujillo estaba dispuesto a recibir en la República Dominicana a 100,000 refugiados judíos. El anuncio lo hizo el representante dominicano en Francia, su hermano Virgilio Trujillo. Para permitir el establecimiento de los judíos en el país, Trujillo cobró $1 millón a un grupo de empresarios semitas de Nueva York. En mayo de 1940, llegaron los primeros 750 judíos a la República Dominicana, los cuales fueron ubicados en Sosúa, un pequeño poblado próximo a la ciudad de Puerto Plata.
Una negociación parecida tuvo Trujillo con los exiliados republicanos españoles, los cuales comenzaron a llegar a Santo Domingo en noviembre de 1939 y en los primeros meses de 1940. Para esa época, alrededor de 4.000 refugiados españoles, en su mayoría intelectuales, artistas y políticos, llegaron a Santo Domingo. Tiempo después influirían notoriamente en la vida social, política y cultural de la República Dominicana. El 7 de marzo de 1940, a las 7:30 de la noche, en el Hospital Marión, falleció el presidente licenciado Jacinto Peinado. Al día siguiente pasó a jugar su papel el vicepresidente licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Nada cambió en el país. En la administración pública, como en todos los aspectos de la vida nacional, se seguía haciendo lo que la voluntad de Trujillo dictaba. Ahora, el doctor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, honorable presidente de la República, presentará al mayor general Héctor B. Trujillo Molina, mérito militar. Oficiales, clases, soldados, he querido, para honra mía, ser el portador y ejecutor personal de la orden del día de hoy, con la cual se dispone la presentación al ejército de su nuevo comandante en jefe, mayor general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, secretario de Estado de Guerra y Marina, que le manda poner en posesión de aquel alto cargo. Sé que os presento a un bien conocido vuestro. Él se formó en estas mismas casernas. Aquí recorrió todos los rangos. Aquí alimentó su espíritu en la escuela de honor, patriotismo, lealtad, valor y probidad, fundada por su esclarecido hermano, el generalísimo Trujillo, su padre espiritual y jefe. Y ahora, señoras y señores, va a producir su discurso el comandante en jefe del Ejército Nacional, mayor general Héctor B. Trujillo Molina. Señor presidente, en nombre del general de brigada, auxiliar en las funciones de comandante en jefe del ejército, entre los demás oficiales que han merecido su ascenso, y en el mío propio, quiero expresarle nuestra más profunda gratitud, ofrecer su persona para la patria todo el caudal de nuestras energías, edificados como estamos en el ejemplo que nos ofrece cada día nuestro generalísimo Trujillo. Han transmitido las emisoras HI2T, HI3T, HI4T del circuito radial La Voz del Yuna desde el Palacio del Ejecutivo en Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana. El 5 de enero de 1942 se reunió la Asamblea Revisora de la Constitución de la República e introdujo los siguientes cambios: extensión del período presidencial de 4 a 5 años, supresión de la vicepresidencia de la República y reconocimiento de los derechos civiles de la mujer. En febrero de 1942 se inició el proceso electoral con vista a las elecciones de ese año. Como de costumbre, comenzaron a publicarse comunicados de los diversos sectores sociales pidiendo a Trujillo que retomara la presidencia de la República. A mediados de febrero, el Partido Dominicano y el debutante Partido Trujillista proclamaron a Trujillo candidato a la presidencia para las elecciones de mayo. Una comisión de ambos partidos, dirigida por el presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, se dirigió a la Hacienda Fundación a comunicarle a Trujillo su designación. Luego de escuchar a los comisionados, Trujillo respondió: seguiré a caballo. El 16 de mayo de 1942 se celebran las elecciones nacionales y al otro día salió publicada la Gaceta Oficial con los resultados. Votaron 581.937 electores y según el certificado de la Junta Central Electoral,
ese total de votos emitidos es a la vez el número de votos alcanzados por los candidatos del Partido Dominicano. En un mitin celebrado en San Pedro de Macorís, el licenciado Manuel Arturo Peña Valle, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados, lanzó la propuesta de que Trujillo asumiera la presidencia inmediatamente sin tener que esperar el 16 de agosto. El licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha renunció a su puesto y Trujillo juró como presidente constitucional de la República para el período 1942-1947. El licenciado Troncoso de la Concha, en su discurso de renuncia, afirmó: las elecciones del 16 de mayo de 1942 han constituido el espectáculo democrático más confortante que recuerda mi memoria. En febrero de 1944 se cumplieron 100 años de la fundación de la República Dominicana. Para tal ocasión, la dictadura organizó una serie de eventos y actividades que bautizó como las Fiestas del Centenario. La historia, gran maestra de los hombres, tiene aquí para nosotros su más excelsa página. Como libro de los altos ejemplos, los huesos de los patricios alumbrados por lámpara de gloria, cual si fuesen folios de ese libro, hacen que tan sagrado lugar se preste para que, fecundos de ideales, ofrezcamos en él nuestros votos más íntimos y nuestras más caras experiencias. Estamos ante el ara de la patria. Siempre han sido los altares lugares propicios a los grandes ofrecimientos. Por mi patria y por mi pueblo tengo que hacer más de lo que he hecho. Aquí, ante las duras piedras en que reposan las cenizas de los fundadores, juro y prometo, trabajaré para la patria. La patria no es solamente la historia de un pasado heroico, la crónica de las proezas de sus hombres indómitos de valor, el recuento de las hazañas que enjollaron su cuna, sino exigencia permanente. La patria es también un futuro, y somos nosotros los que hacemos historias, sus elaboradores, para que la escriban los investigadores del futuro, de modo que en los años interminables estaremos presentes. Aquí estamos, libertadores, padres de la patria, desde la eminencia histórica y espiritual de este baluarte, oteando las claridades del futuro. El futuro se hace, se moldea, se conquista con la ayuda de Dios. El porvenir es la laurel que corona a los pueblos valientes, trabajadores, idealistas. Marchemos confiados hacia él, escudados por nuestro patriotismo sin mancha y por nuestro empeño de servir cristianamente a la humanidad. El futuro comienza hoy. El porvenir se inicia en este mismo instante. Las fiestas del centenario se celebraron en medio de una espantosa sequía que agudizó dramáticamente los niveles de miseria que sufrían los sectores populares. El 15 de agosto de 1938 quedó inaugurado el nuevo puerto de Santo Domingo. Esto significó un impulso extraordinario a la actividad comercial nacional e internacional, ya que en el viejo puerto no podían anclar barcos de hondo calado, limitando grandemente el comercio con el exterior. Los trabajos de diseño y construcción del puerto de Santo Domingo los dirigió el ingeniero puertorriqueño Félix Benítez Resac, a quien el gobierno le otorgó la Orden de Duarte. El 24 de septiembre de 1940 se firmó en Washington, D.C., un acuerdo que derogó la Convención Dominico-Americana de 1924 y restableció, entre otras cosas, el control de las aduanas al gobierno dominicano. Trujillo, ostentando el rango de embajador extraordinario en misión especial,
firmó junto al secretario de Estado Cordell Hull lo que después se conocería como el Tratado Trujillo-Hull. Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 y la subsiguiente subida de precios de los productos dominicanos en el mercado internacional provocó un auge inusitado en las exportaciones, extraordinarios excedentes económicos y un aumento considerable de los gastos del Estado. En 1941, la dictadura compró la sucursal del National City Bank of New York y fundó el 24 de octubre de ese mismo año el Banco de Reservas de la República Dominicana, entre cuyos directores figuraría años después el señor Juancho Morales. 6 años después se crea el Banco Central de la República y el 10 de enero de 1947 quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial del país. Hasta ese momento, el dólar norteamericano era la moneda que circulaba en el territorio nacional. En julio de 1947, Trujillo paga la deuda externa del Estado dominicano, ascendente a $9.271.855.55. Personalmente, por ante el Congreso Nacional, libera al país de una manera absoluta de toda deuda exterior. Al anunciarlo así al pueblo dominicano, rebosante de júbilo patriótico en mi corazón, se ha realizado uno de mis anhelos más íntima y fervientemente acariciados. Fue siempre obsesión patriótica de mi mente rescatar el país de la servidumbre financiera que nos sometía a la tutela de los insanos o de los incapaces, interdicto ominoso para un pueblo digno y, pese a los factores adversos a que me he referido antes, consagré todos mis empeños con premioso interés, con sagacidad, con cautela y sobre todo con trabajo sin tregua, científicamente orientado e imponiendo la más pulcra y honesta administración de los dineros públicos al propósito sustancial de llegar, no importaran los escollos y las ciertes que hubiera que sortear, las etapas a recorrer como jalones de la ruta difícil a la finalidad ansiada por mí, acariciada por mis sueños de patriota, la libertad económica total de la República. Durante los años 40, siendo alcalde de la ciudad, el señor Modesto Díaz, Santo Domingo fue sometida a un vasto programa de remodelación urbana que incluyó la construcción de avenidas, edificios y nuevas residencias. De 1945 hasta bien entrados los años 50, Trujillo realizó un vasto plan de industrialización, construyendo más de 50 industrias de diversos géneros, destacándose entre ellas las vinculadas a la actividad agropecuaria. La inversión que hizo Trujillo en el sector industrial fue de extraordinarias proporciones. Para 1936, el capital invertido en el sector industrial era de 62.314.340 y para 1955 había ascendido a 201.491.411 pesos. cabalmente el deber que tengo de ser breve al declarar iniciado este acto, cuya grandeza y edificante significación suscitan en mi pensamiento y en mi alma igual íntimo y emocionado sentimiento de merecida admiración.
La nación entera tiene hoy tendido en palpitante atención su espíritu hacia el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Patria en fin, rehecha, dignificada y vigorosa, toda cuya actitud, todo cuyo poder, toda cuya excelencia están llenos del alma y del genio creador y prodigioso del generalísimo Trujillo, maestro de estadista y modelo de la flota. Y era el nombre con que fue asignado al surgir a la palestra pública, representa el pensamiento y la conciencia de la colectividad nacional. En sus filas se agrupan todos los hombres y todas las mujeres que aman a la patria y rinden culto a sus destinos inmortales. Solo permanecen fuera de sus cuadros de honor los que han traicionado a la República o los que son indiferentes a la gloria sintetizada en su tricolor sacrosanto. Es que en el Partido Dominicano, identificado desde que nació con mis ideales patricios, solo tienen cabida los que participan de los sueños de superación nacional, de quien formó esa agrupación política para ponerla al servicio de la patria y jamás al servicio de sus intereses personales. Para ser miembro del Partido Dominicano de esta agrupación es condición indispensable la de ser dominicano auténtico, así como el mar repele hacia las playas los desperdicios que depositan en su seno las corrientes terrestres, así el Partido Dominicano rechaza la traición y expulsa inexorablemente su fila las escorias humanas. A principios de los años 50, la dictadura de Trujillo se encontraba en uno de sus mejores momentos. Estas son las emisoras HI2T, HI3T, TV, La Voz Dominicana Televisión, desde el Palacio del Senado de la República, para transmitir el acto solemne de la juramentación del presidente electo de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, y transmitir al mundo el trascendental mensaje del insigne benefactor de la patria. El 16 de agosto de 1952, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, alias Negro, hermano menor del dictador, fue juramentado como presidente de la República para el periodo 1952-1957, convirtiéndose así en el tercer presidente títere instalado por Trujillo. En la toma de posesión de Negro Trujillo se realizaron numerosos actos. Un desfile militar en el Malecón de Santo Domingo, donde la dictadura exhibió el poderío y la profesionalidad alcanzadas por las Fuerzas Armadas y su cuerpo élite, la aviación militar dominicana. Una feria nacional agropecuaria en la que se mostraron los logros de ese sector y a la cual asistieron numerosos invitados internacionales. Completaron el programa de actividades, competencias deportivas, fiestas y recepciones. Trujillo el general es el bien llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que en nosotros nunca debe morir, pues su ilustre hermano Rafael, quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que en nosotros siempre ha de vivir. La toma de posesión de Negro Trujillo, aunque simbólica, evidenciaba cuán fortalecida se encontraba la dictadura de Trujillo durante esos años, con una economía sin problemas evidentes, sin oposición interna, con los Estados Unidos en plena campaña contra el comunismo y con la guerra de Corea
acaparando la atención internacional. En estas circunstancias, el día 5 de diciembre de 1952, Trujillo viaja a los Estados Unidos ostentando el rango de embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, quedándose en territorio norteamericano durante 3 meses y 15 días. El día 2 de junio de 1954, a bordo del transatlántico El Antillas, llegó Trujillo al puerto de Vigo, en Galicia, para dar inicio a un largo e histórico viaje por España e Italia. Fue recibido con honores militares en una ceremonia encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alberto Martín Artajo, y otros funcionarios del gobierno español. Al día siguiente viajó por tren hacia Madrid para horas después ser recibido en la Estación del Norte por el generalísimo Francisco Franco y su esposa Carmen Polo, así como altos funcionarios de su gobierno, el cuerpo diplomático y representativos de diversos sectores de la sociedad española. Desde la estación, Trujillo y Franco se pasearon por las calles de Madrid, escoltados por la Guardia Mora, hasta el Palacio de la Moncloa, donde fue hospedado el visitante dominicano. Al caudillo español y al generalísimo dominicano los unía un genuino sentimiento de estima y solidaridad en razón de las características similares a sus respectivos gobiernos. Además, el gobierno dominicano se había convertido en un firme defensor de España en casi todos los foros internacionales, propugnando para que se levantaran las sanciones de que era objeto el régimen de Franco al finalizar la Segunda Guerra Mundial. A tono con su promocionada ascendencia hispánica, Trujillo propició la inmigración masiva de españoles con intenciones de blanquear la raza en la República Dominicana y hacerla parecer, en términos raciales, a la madre patria. Por otro lado, las acciones de ambos estaban motivadas por razones parecidas. Los dos eran resentidos sociales que se habían impuesto a sangre y fuego sobre las sociedades que les generaron sus resentimientos. Así, cuando se encuentran por primera vez en la Estación del Norte, presenciamos el abrazo de estos históricos resentidos, aliados al fascismo en el pasado y héroes anticomunistas en ese momento. Trujillo y Franco ya se encontraron con un abrazo de amor y paz. Con ese abrazo ya completaron el lazo eterno de la amistad. La madre patria rindió a Trujillo con entusiasmo y sinceridad un homenaje de tanto brillo que España nunca ha visto jamás. ¡Olé, olé, olé! ¡España y Quisqueya! Ahora decimos si lo verá, que el comunismo no va a verá, porque Trujillo no cuadrará, como es que pronto lo aplazará. El jefe viaja para luchar al fin del mundo y hay que viajar, y es muy seguro que va a ser, y el comunismo lo acabará. En esto el jefe siempre será, por eso Franco fue a visitar, para que el mundo tenga la paz, que los traidores quieren quitar, para que el mundo tenga la paz, que los traidores quieren quitar. El 15 de junio de 1954, a las 5 de la mañana, llegó Trujillo al puerto italiano de Nápoles y desde ahí siguió junto a su comitiva a la Ciudad del Vaticano, donde firmó un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano, conocido como el Concordato. El 16 de junio, luego de firmado el Concordato, el Papa Pío XII lo recibió en audiencia privada, otorgándole la Gran Cruz de la Orden Piana, mediante la cual Trujillo quedaba investido como miembro de la nobleza del Vaticano. La comitiva que acompañó a Trujillo al Vaticano y que también fue recibida por el Papa estaba integrada por el doctor Joaquín Balaguer, coronel Pedro B. Trujillo, mayor general Anselmo Paulino Álvarez, coronel Arturo Espaillat, capitán Fernando Sánchez y el señor Atilano Vicini. Mediante el concordato, el Estado dominicano se comprometió a brindarle ayuda económica a la Iglesia Católica, a construir iglesias, catedrales y parroquias, así como casas para los obispos y su personal administrativo. También se comprometió a garantizar la enseñanza en las escuelas públicas de los principios de la doctrina y la moral católicas, estableciendo además la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas a través de la creación de un cuerpo especial de capellanes militares, quienes, cumpliendo la doble función de sacerdotes y oficiales de la milicia, estarían bajo la jurisdicción del arzobispado metropolitano en lo referente a su vida y ministerio sacerdotal,
y sujetos a la disciplina de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a su servicio militar. El concordato privilegió a la Iglesia Católica en desmedro de otras iglesias existentes en el país y consignó en su artículo 26 el compromiso de la Iglesia Católica a rezar o cantar al final de cada función litúrgica una oración por la prosperidad de la República y su presidente. Esto tenían que hacerlo todos los domingos y días de fiestas católicas en todas las iglesias, catedrales y parroquias de la República Dominicana. Y fue recibido por una gran cantidad de personas en el puerto de la ciudad y otras tantas en la avenida George Washington. Su amor por España y su esfuerzo por fortalecer todo lo hispánico en la sociedad dominicana estuvieron presentes en muchos de sus discursos, como en este que pronunció el 12 de octubre de 1957 para dejar inaugurado el restaurado Alcázar de Colón. Vuestros antepasados, que también son nuestros, señor embajador, como tocados de alientos proféticos, bautizaron esta isla, apenas arrancada al misterio de los mares, con un diminutivo henchido, colmado de poética inspiración y transido de muy profunda añoranza admirativa. Hispaniola, breve España, España abreviada, la llamada. La historia, memoria de la humanidad, ha ido acreditando en su avance secular el acierto del nombre, por la perfecta consonancia de la vida de ambos pueblos, por la igualdad de rasgos colectivos, por las poéticas angustias padecidas, por la semejanza de las glorias alcanzadas, por la viril entereza en la lucha y por la cristiana generosidad en la victoria, por el sublime amor a un Dios y por el vivo afán bienhechor en pro de la concordia humana. A mi acendrado amor por la madre patria y la tradición en lo que ella tiene de vivaz y perenne, recobra original fisonomía y esplendor, y es en sus elementos arquitectónicos y decorativos un trasunto fidelísimo de los varios valoreados y ricos componentes que integraron la esencia de España y que vinieron a ser patrimonio estimable de nuestra alma nacional. El espíritu mesurado y grave de España, tocado de aromas teológicos, brilla en el conjunto adusto, casi militar, como advertimiento y consejo de que no hay gloria sin sacrificios, ni placeres sin austeridad, ni bien vivir social sin acatamiento y respeto a la legítima autoridad. El haber restaurado esta vieja morada tan densa de historia y a su prístino estado, bien debiera tomarse como símbolo expresivo de la nueva patria dominicana. Damas y caballeros, acabamos de escuchar el brillante discurso de su excelencia el generalísimo y doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Anselmo Paulino Álvarez, alias Ojo de Vidrio, fue una de las personas en las cuales Trujillo depositó mayor confianza. Bajo la influencia de Anselmo, la dictadura desarrolló un vasto programa de desarrollo industrial y de expansión económica. A mediados de los años 50, en medio de la bonanza económica, fruto de su proyecto industrialista, Anselmo Paulino cayó en desgracia, siendo separado del círculo de colaboradores cercanos de Trujillo y recluido en la cárcel de la Victoria. Con la caída de Anselmo Paulino fue rehabilitado en la confianza del dictador el dúo compuesto por Cucho Álvarez Pina y Paíno Pichardo, bajo cuya influencia la dictadura decidió construir un gran recinto ferial para celebrar los 25 años de la era de Trujillo. La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre se construyó en las afueras de Santo Domingo y se levantaron una serie de edificios, teatros y hoteles para albergar las exposiciones de los países participantes, así como a los numerosos visitantes esperados.
La feria se inauguró oficialmente el 20 de diciembre de 1955 con una ostentosa ceremonia en la cual se coronó a la hija menor del dictador como reina de la feria con el título de Angelita I. En el discurso inaugural de la feria, Trujillo hizo una apología de sus logros como conductor de los destinos del pueblo dominicano. Mi primer pensamiento al acudir a este sitio para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre va dirigido a Dios para agradecer a su infinita omnipotencia la protección que ha dispensado al gobierno y al pueblo dominicano durante el cuarto de siglo que estamos hoy exaltando con este himno de acción de gracias plasmado en piedra imperecedera. Es la fibra indomable y el carácter irreductible de ese pueblo lo que nos ha permitido, en un lapso de 25 años, sanear nuestras finanzas, restablecer el crédito internacional de la nación, redimir nuestras aduanas e integrar definitivamente la soberanía nacional con la conquista de nuestra independencia financiera. Definir nuestros límites territoriales y reincorporar a nuestro patrimonio histórico la tierra de que nos despojó un largo proceso de desnacionalización progresiva. Fortalecer nuestra economía, desarrollar nuestras industrias y crear nuestras propias instituciones de crédito. Balancear año tras año nuestros presupuestos e invertir durante un cuarto de siglo más de 360 millones de pesos en un vasto programa de obras públicas con recursos arbitrados por nuestros propios medios. Difundir la enseñanza y poner en práctica un plan de alfabetización total de nuestras masas que nos coloca a la vanguardia de las naciones más destacadas en el celoso empeño de democratizar la cultura. Y es que no hemos construido solo para el presente, sino para el porvenir. Al propio tiempo que hemos trabajado sin descanso para organizar el Estado y enriquecer la República con fuentes de producción insospechadas, hemos construido las bases en que podrá apoyarse el país en los siglos venideros para continuar el proceso de su prosperidad ilimitada. La feria costó más de 30 millones de dólares, casi el equivalente a un tercio del presupuesto nacional para el año 1955. La aparente disciplina financiera que la dictadura mantenía sobre la economía contrastó dramáticamente con el despilfarro económico que se produjo en las celebraciones de la feria. Solamente el vestido que llevaba Angelita, la hija del dictador, el día de la ceremonia, costó $80,000. De todos los continentes a la feria en Santo Domingo. ¡Bravo! Allá lo esperamos a todos. Lo baila Lolita, lo baila Pepito, todita la gente bailando el merengue. Ay, qué merengue, bailame, ay, qué merengue, que yo me voy para la feria de Santo Domingo, que yo me voy a bailar el merengue. El 12 de marzo de 1956 fue secuestrado en el apartamento 15F del número 30 en la Quinta Avenida en New York el exiliado español Jesús de Galíndez. Galíndez, quien en ese momento era profesor en Columbia University y delegado del gobierno vasco en el exilio, había escrito su tesis doctoral sobre la dictadura de Trujillo y tenía planes de publicarla en un libro. Entre los amigos y relacionados de Trujillo en Nueva York
circuló la versión de que el libro de Galíndez tenía partes ofensivas a la persona y a la familia del jefe. Trujillo, que era muy susceptible a las ofensas personales y familiares, al enterarse de los planes de difusión del libro, puso en marcha un operativo que culminó con el secuestro y desaparición de Jesús de Galíndez. El caso de Galíndez, quien era un agente encubierto al servicio del FBI, le creó a la dictadura de Trujillo una imagen desfavorable en la opinión pública norteamericana y contribuyó en cierta medida al deterioro de sus relaciones con los Estados Unidos. Tiempo después, investigadores del FBI establecieron responsabilidades en el caso e implicaron a numerosas personas en el secuestro, así como en los asesinatos que le sucedieron. Entre los implicados estaban el general Arturo Espaillat, alias Navajita, el teniente Emilio Ludovino Fernández, el coronel Antonio Hart Dottin, el capitán Octavio de la Maza, el reverendo Oscar Robles Toledano, la embajadora Minerva Bernardino y su hermano Félix W. Bernardino. También Félix Hernández Márquez, alias El Cojo, Ana Gloria Viera y los estadounidenses Stanley Ross, Gerald Lester Murphy y John Joseph Frank, ex agente del FBI y agente de la CIA, quien dirigió y planificó todo el proceso del secuestro en territorio norteamericano. Uno de los recursos propagandísticos que la dictadura utilizaba para tratar de legitimarse ante la opinión pública internacional era la celebración regular de elecciones presidenciales en las fechas previstas en la Constitución vigente. En 1957 el Partido Dominicano presentó las candidaturas de Negro Trujillo a la presidencia y la de Joaquín Balaguer a la vicepresidencia para el periodo 1957-1962, iniciándose de inmediato las actividades propagandísticas para las votaciones de mayo. Calo esta tribuna política rebosante de entusiasmo y desbordante de trujillismo, llevando el pleno convencimiento de que en cada uno de los presentes y en cada corazón universitario tiene el pueblo dominicano un servidor, un patriota, un trujillista. Hoy el pueblo dominicano, adulto de razón y consciente de sus destinos, se encuentra de pie en este formidable homenaje al generalísimo y de apoyo a la candidatura Trujillo Balaguer para 1957-1962 a que estamos asistiendo, porque tiene pleno convencimiento de que con el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina en la presidencia y el doctor Joaquín Balaguer en la vicepresidencia, jamás se menguará el luminoso presente que acaricia la República y será entorpecido este paso de avance definitivo hacia el progreso general que ha trazado la maña, sabe y fuerza del generalísimo Trujillo. Al más eminente dominicano, hijo de la benemérita ciudad de San Cristóbal, el preclaro conductor de los destinos de la nación, generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, compruebo la escasez de mis fuerzas intelectuales para ensalzar merecidamente los títulos que nuestro héroe máximo tiene ganados a la gloria imperecedera y al recuerdo perenne, no solo de nuestra nación que él ha engrandecido y redimido para siempre de su antigua postración, sino también del mundo americano, hasta donde se proyecta de manera ostensible su excelente actuación de preclaro gobernante y de estadista genial. Me asiste, sin embargo, la fuerza de mi profunda convicción y de mi adhesión sin límites a la política bienhechora de nuestro protector y guía, del hombre que nos ha dado a todos paz, prosperidad y progreso, mediante sus realizaciones portentosas, justamente apreciadas y proclamadas a todos los vientos, por cuanto antes que mi humilde persona han enjuiciado la obra patriótica de nuestro amado generalísimo. Especialmente como mujer, me sería imposible silenciar que las mujeres dominicanas les debemos a Trujillo nuestra exaltación a la plenitud de la ciudadanía política y al pleno goce de la personalidad civil, conquistas que nos igualan a nuestros compañeros del sexo masculino y que nos colocan orgullosamente en la vanguardia del movimiento feminista del mundo moderno. ¿Qué mayor ni más justo motivo de agradecimiento, admiración y cariño de nuestra parte para Trujillo el Grande? Justo es también que alabemos sin tasa en esta feliz ocasión la labor meritísima de cooperación decidida que durante su eficaz administración le ha prestado a su eminente hermano y jefe inspirador, el excelentísimo señor presidente de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien, por tales medios, se ha hecho acreedor a la reelección en su alto cargo,
tal como nos los ha recomendado el ilustre jefe. Y por ello, los manifestantes aquí reunidos, y a la cabeza los componentes del comité universitario organizador y todo el estudiantado que éste representa, proclamamos al unísono: en los próximos comicios electorales votaremos por los candidatos de nuestro partido, los cuales son al propio tiempo candidatos de toda la nación, el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina para presidente de la República y el doctor Joaquín Balaguer para vicepresidente. Damas y caballeros. El 22 de diciembre de 1958, en la frontera dominico-haitiana, entre Jimaní y Malpaz, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, acompañado de su hermano negro, firmó con el dictador haitiano François Duvalier un acuerdo para protegerse mutuamente. El acuerdo establecía, entre otras cosas, que ninguno de los dos gobiernos permitiría en sus respectivos territorios actividades subversivas en contra de uno de ellos, ni que los exiliados políticos realizaran propaganda sistemática incitando al empleo de la violencia contra cada uno de sus estados. La tortura, la sangre, el crimen y el terror sin límites eran la especialidad de este hombre, con rostro de tonto y mirada inofensiva. Su nombre, Johnny Aves García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar SIM, la poderosa organización que aterrorizaba a la población con sus frecuentes crímenes y torturas y que tenía en su nómina a miles de agentes secretos diseminados por todo el país, entre los que había desde limpiabotas hasta altos funcionarios del gobierno, incluyendo oficiales militares. Entre sus variadas funciones estaban la de vigilar, atemorizando a la población civil, los funcionarios públicos y los miembros de las Fuerzas Armadas. El SIM tenía también varios centros de tortura, donde se sometía a los prisioneros a los más crueles e infernales suplicios, en su mayoría introducidos al país por Johnny Aves García. Durante los últimos 3 años de la dictadura, Johnny Aves era la persona que más influía sobre Trujillo y el que mejor armonizó con esos oscuros y perversos sentimientos que acompañaban al dictador. En 1959, a las 6:25 de la tarde, un avión aterrizó en el poblado de Constanza, dejando en suelo dominicano a 54 hombres armados, al frente de los cuales venía el comandante dominicano Enrique Jiménez Moya y el comandante cubano Delio Gómez Ochoa. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista y otras se tambalean en el umbral de la derrota. El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros llanos y montañas, y dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión y la barbarie. 6 días después, el 20 de junio, 2 embarcaciones tocaron la costa norte dominicana, una por Maimón y otra por Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata, desembarcando 144 expedicionarios, al mando de los cuales venía el doctor José Horacio Rodríguez.
Esta expedición de 198 combatientes estaba integrada por exiliados dominicanos, cubanos, venezolanos, puertorriqueños y norteamericanos, los cuales tenían la intención de derrocar la dictadura de Trujillo e instalar un gobierno democrático. A mis compañeros de la aviación militar de Trujillo, les habla el capitán Juan de Dios Ventura Simó, y lo hago incorporado a las fuerzas del Ejército de Liberación Dominicana, cuyo propósito es barrer para siempre con la oprobiosa y sanguinaria tiranía de Trujillo, de la cual son víctimas tantos ustedes como la totalidad de nuestro querido pueblo. Luego de varias semanas de enfrentamientos y escaramuzas con el ejército dominicano, la expedición fue controlada y la mayoría de los expedicionarios apresados y trasladados a la base aérea de San Isidro, donde fueron sometidos a las más crueles torturas. Luego de las torturas, los que aún quedaron con vida fueron fusilados en la base aérea de San Isidro. De 198 expedicionarios, sobrevivieron 7, con uno de los cuales la dictadura montó una farsa, mostrándolo como agente del gobierno infiltrado en las filas de los expedicionarios. Quiero aprovecharme de esta oportunidad en que vengo a hablar por la radio La Voz Dominicana para decir al mundo que yo nunca he sido traidor y que si fui al exterior fue en servicio en favor de mi gobierno y por esa razón he sido ascendido de capitán a teniente coronel. Me encuentro aquí en la República Dominicana al servicio del gobierno como piloto que soy de la aviación militar dominicana. Yo soy Juan de Dios Ventura y Simó y lo que hice fue traer a esos bandoleros a la República Dominicana para que vieran que aquí no se puede hacer revolución contra nuestro gobierno. Al terminar la exhibición, el capitán Juan de Dios Ventura Simó fue llevado a la cárcel de La Victoria y sometido a terribles suplicios durante varios meses y finalmente lanzado al mar simulando un accidente aéreo. Aunque la expedición del 14 de junio fue un fracaso militar, causó un fuerte impacto en la vida nacional y contribuyó a agudizar la crisis política interna que comenzaba a sufrir la dictadura. Para 1959 comenzaron a sentirse los efectos de la crisis económica que sufría la dictadura debido a la incapacidad de perpetuarse del modelo monopólico de industrialización auspiciado por Trujillo y a la baja de los precios en el mercado internacional de los productos dominicanos. En 1957 el valor de las ventas del azúcar, el principal producto de exportación, era de 104.6 millones de pesos y para 1959 descendió a 65.10 millones. Algunos grupos entraron en un determinado nivel de relación con el movimiento político directamente encaminado a la sustitución del tirano, que llegó a ser tan poderoso que englobó a muchos miembros de la generación joven de los sectores burgueses directamente vinculados con el sistema de dominación trujillista. Como expresión de este descontento y recogiendo el programa de los expedicionarios de junio, a finales de 1959 se organizó clandestinamente la agrupación política 14 de junio, un movimiento opositor clandestino de orientación izquierdista que llegó a cubrir casi todo el territorio nacional con unos 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales. Los dirigentes principales del 14 de junio eran el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y su esposa Minerva Mirabal. A finales de diciembre de 1959, el movimiento fue delatado y del 11 al 21 de enero de 1960, el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, realizó una amplia redada y apresó a más de 400 personas, en su mayoría dirigentes y simpatizantes del movimiento. La cruel represión desatada contra los miembros del 14 de junio produjo un sentimiento de indignación generalizada en la población dominicana, aumentando significativamente el descontento ya existente. Sus familiares se retiraban del gobierno y que su dictadura se democratizaba, su hermano negro Trujillo renunció a la presidencia de la República.
El 3 de agosto de 1960, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo se juramentó como presidente de la República, pasando a ser el cuarto presidente títere utilizado por Trujillo. En una escena típica de la teatralidad con que el dictador solía manejarse, días después de juramentado Balaguer, Trujillo le hizo una visita al nuevo presidente para felicitarlo y desearle suerte en el ejercicio de sus funciones. Al salir del palacio lo hizo por la puerta frontal, acompañado de una amplia comitiva y a la vista de periodistas nacionales y extranjeros. Momentos después, regresó a palacio por la puerta trasera y ocupó su oficina, desde la cual mantenía bajo su control todo el país. Del 16 al 20 de agosto de 1960 se celebró en San José, Costa Rica, la sexta reunión consultiva de cancilleres de la OEA para conocer las acusaciones del gobierno venezolano contra el dominicano. Tras conocerse el informe de la comisión investigadora y luego de encendidos debates, la Asamblea de la OEA resolvió condenar enérgicamente la participación del gobierno de la República Dominicana en los actos de agresión e intervención contra el Estado de Venezuela que culminaron en el atentado contra la vida del presidente de dicho país. Como consecuencia de esta condena, la reunión acordó el rompimiento de relaciones diplomáticas de todos los Estados miembros de la OEA con la República Dominicana, así como interrumpir parcialmente las relaciones económicas, suspendiendo inmediatamente el comercio de armas y otros implementos de guerra. Al conocerse los resultados de la reunión en Santo Domingo, los medios de comunicación masiva, controlados por la dictadura, radicalizaron sus ataques contra el gobierno estadounidense y sus funcionarios, contra Rómulo Betancourt y contra la Organización de Estados Americanos, OEA. Se organizaron mítines, piquetes y diversas manifestaciones populares para repudiar a la OEA y a los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos, así como de apoyo al generalísimo y su gobierno. Martes 30 de mayo de 1961, 9:45 de la noche, kilómetro 9, carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El carro en que viajaba el generalísimo es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, 7 de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo, provocándole la muerte. Su chofer Zacarías de la Cruz recibió varios impactos de balas, pero no perdió la vida. Varias horas después de la muerte de Trujillo, su hijo mayor, Ramfis, quien se encontraba en París, rentó un avión y regresó a Santo Domingo en las primeras horas del miércoles 31 de mayo, poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte del país. El SIM y todos los servicios de seguridad del Estado realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad, buscando a los participantes en la muerte de Trujillo. Paralelo a esto, una intensa campaña se desarrollaba en los medios de comunicación masiva con el fin de ubicar a los complotados. El 2 de junio, agentes del SIM entraron en la casa número 59 de la avenida San Martín, escondite del teniente Amado García Guerrero, donde éste, luego de responder valientemente al ataque de los agentes, cayó abatido por el fuego de las ametralladoras. García Guerrero, miembro del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo, fue la persona que informó a los otros complotados que el dictador saldría esa noche para San Cristóbal, incorporándose momentos después al grupo que participó en la emboscada de la carretera. Además de García Guerrero, entraron en acción esa noche Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Antonio Inver Barreras, Salvador Estrella Sadalá y Antonio de la Maza. El teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931. El día de su muerte cumplía 30 años de edad
y ese mismo día, 2 de junio de 1961, se realizaron los funerales de Trujillo en el Palacio Nacional. ¡Mantenga la fila! ¡Un momento! ¡Se le dijo que un momento, señor! ¡Sargento, contróleme esa gente! ¡Le dije que me controle esa gente! ¡Sargento, carajo! ¡Contróleme esa gente! Miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro que contenía los restos de Trujillo. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos. El único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios, ese hombre estaba muerto. El desamparo, la desolación y el sincero dolor expresado en este funeral eran comprensibles. Después de todo, la miseria y la ignorancia generalizadas inclinaron al pueblo a confundir con un Mesías al mayor agresor de su condición humana. Del Palacio Nacional partió el cortejo fúnebre hacia San Cristóbal para recibir cristiana sepultura en la iglesia de su ciudad natal, tal como había sido su voluntad.
Luego de la misa de cuerpo presente, donde se le perdonaron los pecados al difunto, el doctor Joaquín Balaguer procedió a leer el panegírico del lugar. En una de sus partes dijo: el momento es, pues, propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas, manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. Terminadas las ceremonias, el cadáver de Trujillo fue colocado en un panteón especial que él mandó a construir en vida, ubicado debajo del altar mayor de la iglesia. El 4 de junio, en horas de la noche, durante un enfrentamiento a tiros con agentes del SIM cerca del Parque Independencia, mueren el ex general Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, principales organizadores de la conspiración contra Trujillo. El 10 de junio, las Fuerzas Armadas anuncian que el general José René Román Fernández fue apresado y sometido a un consejo de guerra donde admitió su relación con los complotados. Tras ser sometido a las más crueles torturas, fue asesinado a puñaladas y su cuerpo lanzado al mar. Para principios de noviembre de 1961, de los 13 identificados por el SIM como participantes en el complot contra Trujillo, 5 habían sido asesinados, 6 estaban prisioneros y 2 prófugos: Luis Amía Matió y Antonio Inver Barreras. El 18 de noviembre de 1961, los 6 prisioneros fueron conducidos a la Hacienda María en San Cristóbal, donde fueron fusilados en presencia de Ramfis Trujillo y sus lugartenientes. Los muertos en la Hacienda María fueron Roberto Rafael Pastoriza Neret, Pedro Livio Cedeño Herrera, Luis Salvador Estrella Sadalá, Modesto Díaz Quesada, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel y Luis Manuel Cáceres Michel Tumti. Del 30 de mayo al 18 de noviembre, 19 personas perdieron la vida como consecuencia directa del ajusticiamiento de Trujillo. El día 18 de noviembre, en horas de la noche, asediado por las protestas internas, pero sobre todo acorralado por la fuerte presión del gobierno norteamericano, Ramfis Trujillo abandona el país. Con la salida de Ramfis y toda la familia Trujillo, se puso fin a 30 años de cruenta dictadura. Se puso fin a la era de Trujillo. Mataron al Che
al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera, matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver. Para atraerse las simpatías de la administración de John F. Kennedy, el gobierno dominicano desplegó una estrategia de apertura política, permitiendo el retorno de los exiliados y al mismo tiempo propiciando un ambiente favorable para el nacimiento del partidismo político. En el plano político, por primera vez después de 30 años de férrea tiranía, los dominicanos comenzaron a disfrutar las ventajas de la libre expresión del pensamiento y del pluralismo político a través de la formación de varios partidos. Se rompía así el autoritarismo dictatorial de pertenecer a un partido único, el Partido Dominicano. Así, durante las primeras semanas de julio de 1961, 3 organizaciones políticas iniciaron sus actividades. El Partido Revolucionario Dominicano, fundado en Cuba en 1939 y cuyo líder principal era el escritor Juan Bosch. El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, dirigido por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y cuyo nombre nuevo fue Agrupación Política 14 de Junio. Y la Unión Cívica Nacional, institución mayormente integrada por la clase media y alta, presidida por el doctor Viriato Fiallo. Los 6 meses transcurridos entre junio y noviembre de 1961 fueron turbulentos y traumáticos. Mientras, por un lado, el gobierno trujillista aplicaba una política de terror y violencia en plena luz del día. Por el otro, la naciente oposición política comenzaba a perder el miedo frente a los organismos represivos como el Ejército, la Policía Nacional y sobre todo el Servicio de Inteligencia Militar, el SIM. Las protestas públicas, cada vez más masivas, fueron multiplicándose en todo el territorio, exigiendo la salida del país de los Trujillo, la renuncia de Balaguer y de los principales colaboradores del antiguo régimen. Los días 18 y 19 de noviembre de ese año constituyeron el punto final para los remanentes del trujillismo. En la base aérea de Santiago, el general Pedro Ramón Rodríguez Echavarría se pronunció contra los Trujillo, iniciando el movimiento que los sacaría definitivamente del país. Contra del triunvirato fue organizado por la Asociación de Choferes Independientes en coordinación con las organizaciones de los trabajadores del muelle Poase. Las calles fueron tomadas por las multitudes y las fuerzas conocidas como los cascos blancos respondieron con la brutalidad propia de una fuerza policial de un gobierno represivo. El país se paralizó en varias ocasiones y la población utiliza la jornada de protesta para exigir la reivindicación democráticas anuladas por el golpe de Estado. Este movimiento popular se orquestó desde el seno del PRD dirigido por José Francisco Peña Gómez. Amplios sectores de la vida nacional se oponían de manera sistemática a las medidas políticas y administrativas que los gobernantes golpistas implementaban. Conspiraciones, pactos, propuestas de consenso y alianzas fueron algunos de los métodos que la sociedad dominicana gestionó para devolver la Constitución al sistema político.
La respuesta más importante fue la Guerra de Abril de 1965, que fue la culminación de la resistencia de las mayorías contra los golpistas y sus planes antidemocráticos. De ahí la consigna central de la Revolución de Abril, vuelta a la Constitución del 63 sin elecciones. ¿Cuál clarín